Muy bien, entonces vamos ahora a aprender qué es lo que sucedió en aquella ciudad, Betsaida. Vimos ahí, ustedes pudieron ver el mapa, donde estaba ubicada, cerca ahí de Capernaum, estaba a la orilla del mar de Galilea, y también pudieron ver cómo está ahora en estos tiempos. Si a usted le gustaría ir a Betsaida, ¿con qué se va a encontrar? ¿La encontrará? ¿Estará ahí? ¿Qué habrá? Eso todos ustedes lo lograron ver, pero ahora vamos a aprender qué sucedió en los tiempos de Jesús en Betsaida. ¿Qué acontecimiento importante habrá ocurrido en aquella ciudad? ¿Sabrán ustedes por si acaso por ahí? No lo sé, tú dime. Bueno, vamos ahora entonces a buscar, a descubrir en nuestra Biblia. Necesitamos la Biblia, así que lo primero que vamos a hacer es buscar nuestra Biblia para buscar, escudriñar y aprender los acontecimientos y los grandes milagros que ocurrieron en Betsaida. Así que los invito primero a que tengan su Biblia ahí encimita. Si no la tienen, la van a ir a buscar. Yo también la voy a ir a buscar, pero voy a tenerla por acá cerca, ¿cierto? Uy. ¡Activar turbo! Everybody's heard about the bird. Muy bien, acá tenemos nuestra Biblia y vamos a ir al Nuevo Testamento, específicamente al Evangelio de Marcos. Así que vamos ahí a buscar el libro de Marcos porque acá nos relatan algunas historias, algunos acontecimientos importantísimos que ocurrieron en Betsaida. Estaba Jesús, como siempre, predicando la palabra. Ustedes ya saben ya que Jesús ya era muy famoso, toda la gente quería ir donde Él, quería buscar su ayuda, y dice de que había mucho gentío, había muchas personas y apenas quedaba tiempo para comer. Entonces Jesús le dijo a sus discípulos, le dijo: apartemos al gentío para que puedan descansar. Entonces partieron hacia un lugar de Betsaida. Dice la palabra de Dios que era un lugar que no estaba poblado, y fueron a ese lugar, pero muchas personas vieron que Jesús iba para allá y le siguieron. Entonces, cuando Jesús ya comenzó a ver a toda la gente, se compadeció de ellos y comenzó a hablarles acerca del reino. Comenzó a hablarles acerca de la palabra, porque Él decía de que cada uno parecía una oveja sin pastor. Entonces ya estaba pasando las horas, imagínense estar ahí escuchando harto rato la palabra, harto rato ahí sentados, y dice que empezó a hacer mucha hambre. Y Jesús le dijo a sus discípulos: aliméntenlos ustedes. Aliméntenlos ustedes, así le dijo Jesús. Y ellos decían: ¿con qué? O sea, nuestro sueldo ni siquiera 6 meses de trabajo nos ayudaría para poder alimentar a toda esta gente. Pero Jesús le dijo: ¿cuántos panes tienen ustedes? Vayan a ver. Y dice la palabra del Señor que luego un niño tenía 5 panes y 2 peces. Y Jesús multiplicó, y nosotros todos ustedes conocen esa historia. Multiplicó los panes y los peces, y no solamente dio a cada uno lo que le correspondía, sino que la palabra del Señor nos dice que además sobraron 12 canastas llenas de panes y de pescados. ¡Wow! Eso es severamente Y genial. eso ocurrió en Betsaida, uno de los milagros que yo creo que todos ustedes han escuchado. Y no solamente eso, sino que dice la palabra del Señor que después de haber estado ahí, bajaron y subieron los discípulos a la barca. Y dice de que se despidieron de la multitud y fueron, y cuando ya era de noche, cuando los discípulos estaban en el centro del lago, Jesús los vio desde donde estaba y se dio cuenta que los discípulos estaban remando con dificultad, que no podían avanzar, que tenían muchos vientos en contra, si la marea estaba media brava. Y cuando eran las 3 de la mañana, la palabra de Dios nos dice que Jesús comenzó a acercarse a ellos, pero no se acercó en un barco, sino que caminó sobre las aguas. Y cuando los discípulos
vieron que estaba caminando sobre las aguas, gritaron de gran temor porque creían de que era un fantasma. Tengo miedo en este momento. Porque estaban muy espantados, porque no podían ver. Quizás la lluvia, el agua, todo se movía, no alcanzaban a ver qué era lo que caminaba. Pero dice de que Jesús les dijo, se acercó y les dijo: cálmense, yo soy, no tengan miedo. Y dice que después se subió a la barca y el viento se calmó. Y todos quedaron boquiabiertos por lo que había sucedido. Y esto no termina ahí, porque la Biblia también nos habla de un milagro que Dios hizo para un ciego. Dice la palabra del Señor que cuando llegaron a Betsaida, dentro de todos esos viajes que hicieron, le llevaron a un ciego a Jesús y le rogaron que por favor lo tocara. Y dice de que Jesús tomó la mano del ciego y lo sacó del pueblo, se lo llevó alejado del pueblo. Y una vez que estaba afuera, dice que mojó los ojos con su saliva y puso las manos encima del ciego. Y le preguntó: ¿ves algo ahora? Y el ciego, así quizás como sorprendido de lo que estaba pasando, dice que sí. Veo gente y parecen árboles que caminan. Parece que veía un poco como borroso. Y Jesús nuevamente le puso las manos sobre los ojos y el hombre miró fijamente y ahora sí pudo ver con claridad. Y Jesús le ordenó que regresara con su familia, pero le dijo: no entres en el pueblo. Estas tres cosas sucedieron en el pueblo de Betsaida, en aquella ciudad. Sin embargo, tengo que contarles la parte triste, la parte catastrófica de esta historia, porque no todo es color de rosa, no todo es tan bonito. Lamentablemente, Betsaida, a pesar de todo lo que había visto, imagínense, en su ciudad en donde vivían, Jesús había alimentado a 5.000 hombres solamente, sin contar los niños y las mujeres. En Betsaida, en el lago del mar de Galilea, Jesús había caminado sobre las aguas. Jesús había sanado un ciego de Betsaida. Sin embargo, el pueblo, a pesar de todas las cosas que habían visto, a pesar de todos los milagros que habían escuchado, habían visto, siguieron en sus caminos, siguieron en sus malos caminos. Seguían en la maldad, seguían haciendo cosas indebidas, a pesar de que Jesús estuvo ahí enseñándoles, seguían haciendo las cosas mal. Es por eso que en el libro de Mateo dice de que Jesús estaba muy enojado con la ciudad de Betsaida. Y no solamente con Betsaida, sino con 2 ciudades más. Y miren lo que dice acá. Jesús comenzó a remendar a las ciudades que había realizado, en donde había realizado la mayoría de sus milagros, porque no se habían arrepentido. Y dice que le dijo: pobre de ti, Corazín, era una ciudad. Pobre de ti, Betsaida, acá está Betsaida. Si los milagros que se realizaron en tus calles se hubieran realizado en Tiro o en Sidón, que eran ciudades malísimas, hace mucho tiempo en esas ciudades se habrían vestido de ropas ásperas y se habrían echado ceniza sobre la cabeza como muestra de su arrepentimiento. Le dice: ciertamente a Tiro y a Sidón le irá mejor que a ustedes en el día del juicio. Miren todo lo que había visto esa ciudad, pero aún así ellos seguían en sus malos caminos y no se arrepintieron. Creo que no estás entendiendo el mensaje. Y Jesús se molestó mucho con ellos y les dijo estas palabras que eran muy fuertes en el juicio. ¡Wow! ¿Por qué? Porque las personas, a pesar de haber visto todas esas cosas de Betsaida, seguían el juicio. Y miren, es por eso que en esta hora necesitamos nosotros. Hemos aprendido tanto de la palabra del Señor, pero no nos basta solamente con aprenderlo, con saberlo, con emocionarnos, con reírnos, con emocionarnos. Tiene que existir un cambio en nuestro corazón y en nuestra mente. Arrepentirse significa ir en la dirección contraria.
Las personas iban caminando hacia un lugar y Jesús le estaba diciendo, tienes que ir para el otro lado. Pero la gente, en vez de comenzar a ir hacia el otro lado, seguía caminando hacia el mismo lugar.